Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar la religión pura, sin mácula delante de Dios. Pura, sin mácula. Esa es la religión pura. Esa es la verdadera religión. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Que escudriñemos la palabra. Aquí está la verdad en Cristo Jesús. Pero primeramente vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio que hoy vamos a iniciar. Excelentísimo Padre amado, aquí estoy ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por este día tan hermoso, Padre amado. Gracias, Padre, porque me has permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Gracias por el aire, Señor. Gracias por los alimentos que nos provee, Señor. Gracias a ti, Papito Dios, por el agua que cae del cielo, Señor, porque se alimenta las plantas, las aves, Señor, todo, Señor, se fortalecen por el agüita que cae del cielo, Señor. Padre, te pido, Señor, orientación. Te pido, Señor, que nos des sabiduría para el estudio que hoy vamos a iniciar, Señor. Te lo pido, Padre amado, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar la religión pura, sin mácula delante de Dios. Cuando estudiamos a Santiago, en el capítulo 1, versículo 1, me dice lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí Dios nos está enseñando una formación espiritual. Santiago, quien se identifica como siervo de Dios, explica que esta paciencia lleva a la madurez y a la perfección espiritual. ¿Por qué? Porque a la medida que nosotros escudriñemos la palabra del Señor, nos formamos, nos fortalecemos, crecemos espiritualmente. Y esa enseñanza nos la dejó Santiago, un discípulo de Dios. Un discípulo que llevó el mensaje de la palabra del Señor. Y ese mensaje lo dejó Santiago para que nosotros siguiéramos esa formación espiritual que Cristo Jesús les enseñó a cada uno de los discípulos. Esa enseñanza de amor y de paciencia para la persona que iba a recibir el estudio. Entonces, Él nos está enseñando la verdadera religión. Es la que practica, la que lleva el mensaje verdadero de Cristo Jesús. En la obediencia de su palabra, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Esa es la religión pura, sin mácula, delante de Dios. Por eso, cuando estudiamos el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago, nos dice lo siguiente: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál es el gozo que nosotros debemos seguir? Es la palabra, es la formación, es la alegría, es la felicidad del alimento espiritual que Él nos da todos los días. Y ese alimento lo llevamos siempre aquí adentro, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque cada día pasamos la prueba. Pasamos la prueba al día a día, al día a día. Todos los días vamos adquiriendo más experiencia. Cada día más nos vamos formando más en Cristo Jesús. Ahora, cuando estudiamos el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Entonces, ahí está la prueba. Santiago aquí nos está hablando cómo enfrentar las pruebas de la vida y pedir sabiduría a Dios
para superar las dificultades. Entonces, esas son las pruebas que tenemos nosotros que pasar. Esas pruebas en las cuales el día a día, muchas pruebas tenemos que pasar para llegar a la santidad, para llegar a formar parte del rebaño verdadero de la iglesia verdadera de Dios. Ese rebaño, el buen pastor es Cristo Jesús. Ahí está el rebaño verdadero, porque quien dirige la iglesia verdadera es Cristo Jesús, el buen pastor. Entonces, hermanos, Dios aquí nos está haciendo el llamado, que vivamos una vida totalmente ordenada, como lo explica su palabra. Ahora, cuando leemos el versículo 4 de Santiago capítulo 1, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, para que sea perfecto, porque cuando tú andas en la obediencia, va a vivir una vida totalmente ordenada. ¿Por qué? Porque te estás alimentando de la palabra. Te estás alimentando espiritualmente de la palabra. Estás creciendo espiritualmente de la palabra. Y te formas en Cristo Jesús en la palabra. Porque ese alimento que cada día tú consumes con paciencia y más paciencia, usted está adquiriendo sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Porque te estás alimentando espiritualmente de la palabra de Dios, que son las sagradas escrituras. Entonces, aquí Dios nos está revelando cómo nosotros debemos seguir profundizando la palabra del Señor. Y este versículo anima a los creyentes a permitir que la perseverancia complete su trabajo sin deficiencia. Eso quiere decir que usted está alcanzando la meta del amor de Dios en tu corazón. Esa formación tú la vas a alcanzar cuando usted el día a día, con paciencia, está adquiriendo conocimiento cada día más de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes que se alimenten el día a día de la palabra del Señor, para que viva ordenadamente, como lo explica Cristo Jesús en su palabra. Ahora, cuando leemos el versículo 5, me dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios, el cual da a todo abundantemente, sin reproche, y le será dada. Si usted necesita sabiduría, pídesela a Dios. Dios te la da. Dios te da el entendimiento, cómo escudriñar la palabra. Dios te da sabiduría para comprender el mensaje de la palabra. Pero tenga la paciencia, tenga el tiempo para usted hablar con Dios. Dedique un momento de tu tiempo para hablar con Dios. Porque cuando tú hablas con Dios a través de la oración, tú le pides a Él que le dé sabiduría para comprender la palabra de Dios. Y cada día más usted se fortalece, crece espiritualmente. Pero eso depende de ti, hermano. Si tú le abres ese corazón a Dios para que Dios te entre y coma contigo este alimento espiritual, que es el que te va a fortalecer, es el que va a crecer en tu vida. Pero eso depende de ti, hermano. Busque de Dios, porque Dios te ama. Dios quiere hacer de ti una persona distinta, una persona con valores, con principios en la vida religiosa, en el verdadero amor de Dios. Por eso, la religión pura es cuando tú escudriñas la palabra. Esa es la religión pura. Aquí está la verdad. Aquí te formas y creces espiritualmente, porque Dios te da entendimiento de la palabra.
creces espiritualmente. Aquí está la verdad. Todo depende de ti. Si tú quieres buscar esa verdad, tener esa comunicación con Dios a través de la Sagrada Escritura. Eso depende de ti, hermano. Entonces, Dios quiere hacer de ti una nueva persona que busque el camino verdadero de la palabra del Señor, porque Dios te ama. Dios quiere salvarte a ti y a toda tu familia, porque Él te ama. Él quiere que tú vivas una vida ordenada en Cristo Jesús, para que tú vivas una vida de formación espiritual en Cristo Jesús, porque Dios quiere salvarte a ti y a toda tu familia. Él te ama, hermano. Búscalo, porque Él te ama y te quiere. Entonces, la palabra a mí me dice que generosamente Cristo Jesús nos da la sabiduría cuando tú te la pides con amor y con obediencia, con fe. Por eso la palabra me enseña el verdadero camino, cómo nosotros debemos amar a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón. Por eso, el versículo 7 de Santiago, en el capítulo 1, me dice lo siguiente: no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, aquí Dios me está hablando y me está hablando generosamente y me está diciendo: la persona que duda o no es constante no puede esperar que Dios le conceda algo, porque le falta fe necesaria para recibirlo. ¿Por qué? Porque cuando una persona le pide al Señor, pero le pide sin fe, ¿cómo pretendes tú que Dios le conceda lo que tú le estás pidiendo? Porque no hay fe en tu corazón. Entonces, Dios quiere que tengas fe, que lo hagas con fe, con amor, con bendición, porque Dios te ama, pero con fe. Y la palabra es constante, como Él lo explica y nos lo dice. La persona que duda, porque no hay amor en su corazón. Porque cuando una persona duda es porque no hay amor en su corazón, o no es constante, no puede esperar que Dios le conceda algo, porque le falta fe necesaria para recibirlo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando? Que vivamos ordenadamente, pero con fe en el verdadero amor de Dios. Por eso es que la palabra aquí nos lo resalta, cada día más nos dice. Ahora cuando leemos el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino, porque no está en la perseverancia constante. Entonces, perece porque no está en la constancia permanente en la obra de Dios. Está una vez a la Cuaresma, se acordó de Dios. Entonces quiere que Dios le haga el milagro. Hermano, usted tiene que ser obediente como la palabra lo dice. Ser totalmente obediente a la formación de Dios. Ahora, cuando leemos el versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Ese sí es maravilloso. ¿Por qué? Porque el hermano que se gloríe y enseña la formación de Dios, ¡wow!, vive constantemente en la disciplina, vive constantemente en la formación de Dios y vive totalmente en la obediencia de la palabra. ¿Por qué? Porque él está estudiando, se está preparando, está recibiendo este alimento espiritual. El día a día se fortalece y es constante a la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué enseña? ¿Qué enseña? Que el creyente humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, ya que es un honor ante Dios. Pero el amor de Dios es eterno en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso,
la palabra a mí me dice, si yo tengo mucha riqueza, mucho dinero, esto es de este mundo, eso es material. La riqueza que era aquí, eso es pasajera. ¿Cuál es la mejor riqueza que nosotros debemos adquirir? Es la riqueza espiritual. Porque esa riqueza es la que yo me voy a llevar. Esa riqueza sí me la voy a llevar, porque es la riqueza espiritual, porque el Espíritu Santo vive en mí para la eternidad. Vive en mí. Es una formación de Dios. Eso es espiritual. La riqueza espiritual es la formación en la cual nosotros crecemos, nos formamos, nos fortalecemos, nos gozamos y nos llenamos de sabiduría en la formación de Dios. Y entonces, esto es la mejor riqueza. La riqueza espiritual. Esta es la riqueza que yo me voy a llevar aquí, en mi mente y en mi corazón. Porque he aceptado la formación de Dios. Entonces, la riqueza espiritual es la mejor condición que uno debe llevarse, porque anda preparado, está crecido en una formación de amor, de fortaleza divina, en la cual Dios nos da todos los días, esa formación de amor y de fortaleza. Por eso, la formación, como lo dice el versículo 10, pero que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. La flor se seca, la hierba también se seca. Entonces, la riqueza es material. La riqueza del dinero, eso es material. Eso es pasajero. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermano, por eso que la riqueza es pasajera. Pero el amor de Dios, que es la riqueza espiritual, es eterna para siempre. Eso es lo que yo me llevo, esa riqueza espiritual. Ahora, fíjese usted cómo Dios nos está hablando y nos está diciendo. El mensaje invita a centrar la identidad en Dios y no en la riqueza. El resumen advierte que la riqueza y la gloria de este mundo son temporales. Son temporales. Entonces, por eso es que tenemos que vivir una vida ordenada en Cristo Jesús. Hermano, la palabra a mí me enseña, porque cuando yo estudio, me preparo cada día más, yo me fortalezco en el verdadero amor de Dios. Esa es la formación espiritual. ¿Por qué? Porque aquí crezco en esta riqueza que Dios me da, esta riqueza de amor, esta riqueza espiritual. Es la formación divina que nosotros debemos alcanzar. Vivir una vida ordenada en Cristo Jesús, viviendo una vida totalmente ordenada en la formación de Dios. Esta es la riqueza que nosotros debemos adquirir para vivir eternamente. Cuando Cristo Jesús venga por su pueblo, por el justo, por aquel que murió en la obediencia, aquel que vivió en la obediencia, y lo va a resucitar en la primera resurrección cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Los que murieron en Cristo Jesús en la obediencia de su palabra, los va a resucitar en la primera resurrección, porque adquirieron la riqueza espiritual, obedecieron la palabra, obedecieron el carácter de Dios. Y los justos
que estén vivos en el momento de Cristo Jesús venir por segunda vez, los arrebatará. Y esta naturaleza que tengo yo, que tienes tú, que tiene todo el mundo, que es la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza va a cambiar para estar al lado de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Va a cambiar en ese momento. ¿Por qué? Porque esta naturaleza es transformada por una naturaleza pura, santa, limpia, sin pecado, para estar en la presencia de Dios. Hermano, aquí Dios nos está hablando y nos está diciendo cómo nosotros debemos vivir una vida ordenada, preparada para Cristo Jesús. Ok, entonces, la palabra aquí me enseña en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando tú has superado la tentación, aquellos que quieren tentarte, que quieren que tú caigas, ¿quién es el que anda como un león rugiente que busca a quien devorar? Ese es el enemigo, Satanás. Cuando tú pasas todas las pruebas y alcanzas la formación espiritual, hermanito, está viviendo una vida totalmente ordenada en Cristo Jesús. Alabado sea el poder de Dios. Por eso Dios aquí nos está invitando en esa formación. El resumen advierte que la riqueza y la gloria de este mundo son temporales, porque tú venciste la tentación del enemigo. Aquí Dios nos está hablando en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces hay muchas personas que dicen, ay, es que yo estoy enfermo, me siento enfermo, porque, ay, no, hermano, Dios no tienta a nadie para el mal, porque las enfermedades no vienen de Dios. Las enfermedades no vienen de Dios. Recuerde esto, hermanito. Hay muchas personas que dicen, no, que yo estoy sufriendo de esto, estoy sufriendo de aquello, pero no es por parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie para el mal. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es lo que yo le estoy diciendo. Eso es producto del pecado. Eso es producto de la desobediencia. Cuando entró el pecado al mundo. Eso es producto del pecado por la desobediencia. Porque la palabra me dice, 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, muchas veces tenemos que ver qué alimento estamos consumiendo, qué alimento estamos consumiendo y qué alimento nos está perjudicando. Porque hay muchas cosas que a veces nosotros comemos y la enfermedad entra por la boca. Entonces tenemos que cuidarnos, porque Dios no tienta a nadie para el mal. Entonces, esta enseñanza, la enseñanza que quiere resistir las pruebas y las tentaciones, son perseverancia, recibirán como recompensa la vida eterna que Dios ha prometido a sus seguidores, a los que vencieron, a los que se mantuvieron, a los que obedecieron la palabra del Señor. ¿Quiénes son los que van a recibir la vida eterna? Son los que obedecieron el carácter de Dios. Son los justos, los que pasaron la prueba del Señor y van a estar en el reino de Dios. El versículo 13, en resumen, establece que nadie debería culpar a Dios por las tentaciones. La tentación surge de los propios deseos de concupiscencia de una persona y dejar de culpar a Dios de sus propios errores. Porque hay muchas personas que culpan a Dios
Pero la culpa no la tiene Dios, la culpa la tenemos nosotros, que no obedecemos el carácter de Dios, que no estamos obedeciendo la palabra del Señor, que no estamos obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque la formación espiritual es la vida, en la formación de vida, en una vida de amor y de bendición que Dios nos da todos los días. Por eso cuando Dios envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Entonces, ahí Dios lo resalta en Juan 3:16 y nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos dio la esperanza, nos dio esa esperanza de vida eterna a través de Cristo Jesús. Porque Él murió y resucitó al tercer día. Y ahí está esa esperanza que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Pero si nosotros obedecemos su palabra, como Él nos la dejó escrita a través de la Sagrada Escritura. Pero tenemos que seguir ese camino de obediencia. Ok. Cuando leemos el versículo 14 nos dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hermano, ¿por qué? Porque si yo me dedico a vivir una vida totalmente desordenada, viviendo de los placeres de este mundo, teniendo distintas mujeres, embriagándome, echándome los palos, fumando, consumiendo droga, bueno, yo estoy acabando mi vida, porque estoy viviendo totalmente una vida desordenada. Él me dice: no, yo vivo mi vida y mi vida es mía y yo hago con mi vida lo que yo quiero hacer. Entonces yo le digo: tenga mucho cuidado, porque primeramente su cuerpo no es suyo, su cuerpo es de Dios. Nuestro cuerpo, este cuerpo que está aquí no es mío, este cuerpo es de Dios. Yo tengo que entregarle cuentas a Dios por mis actos, yo tengo que entregarle cuentas a Dios. Porque hay muchas personas que se hacen tatuajes en la cara, en la espalda, en las piernas. Hermano, tenga mucho cuidado, porque eso es pecado. Usted está violentando una norma de Dios, porque su cuerpo no es suyo. Tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieres hacer con tu cuerpo. No, porque tu cuerpo no es suyo, tu cuerpo es de Dios. Mi cuerpo es de Dios. Todo lo que hay en este mundo, todo eso es de Dios, porque Él es nuestro Padre Creador. Entonces, este cuerpo tenemos que tenerlo limpio, puro para la obra de Dios, glorificado para la obra de Dios. Entonces, como Él lo explica en su palabra en el versículo 14, Él lo explica y lo resalta, cómo nosotros debemos tener esa vida ordenada en Cristo Jesús. El versículo explica que atrae y seduce a una persona. El deseo negativo se activa y genera una atracción hacia algo pecaminoso. ¿Por qué es pecaminoso? Porque nos dejamos llevar por las pasiones de este mundo. Hermano, cuando tú tienes relaciones con una mujer fuera de tu matrimonio, eso es adulterio y eso es fornicación. Eso es pecado ante los ojos de Dios. Porque está teniendo relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa. Y eso es pecado, hermano. Por eso que la palabra a nosotros nos enseña que tenemos que vivir una vida ordenada en el matrimonio, con los hijos. Señales, a los hijos hay que enseñarles modales de principios, de respeto hacia el amor. Porque si tú haces esto, te lo hace a tu esposa, tu hija y tu hijo, ven lo que tú haces. ¿Qué enseñanza le está dando tú a tu hijo? Cuando tú te embriagas, llegas borracho a tu casa, ¿qué enseñanza le está dando a tu hijo, a tu hija? Entonces, ¿con qué moral tú le vas a exigir respeto a tus hijos, donde tú le estás dando un mal ejemplo a tus hijos? Entonces, la palabra a mí me enseña que tenemos que vivir una vida totalmente ordenada. Entonces,
Cuando leemos el versículo 15, entonces la concupiscencia después ha concebido y da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Da luz a la muerte, ¿por qué? Porque da luz a la muerte eterna, porque viviste una vida totalmente desordenada. Eso es la muerte eterna, para siempre, que es la segunda muerte, hermano. Ok, el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, manténgase firme en la palabra, manténgase firme en la obediencia, manténgase firme y creciendo espiritualmente como lo dice su palabra. Versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces la palabra aquí me está resaltando que nosotros debemos vivir esa vida en el verdadero amor de Dios. Esto significa que nosotros debemos ser únicos en una formación perfecta, que Dios es el único que da cosas buenas y perfectas, hermano, y perfectas. Entonces, el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios la ira del hombre, porque la ira, la envidia, el egoísmo, todo eso me aleja de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ser obediente a los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque si en mi corazón hay ira, hay envidia, hay rabia, hay de todo que a Dios no le encanta, no le gusta, la ley me acusa ante el Padre. Porque el odio, el rencor, la envidia, la mentira, eso me aleja de Dios cada día. Por eso Dios nos está invitando a que vivamos una vida totalmente ordenada en Cristo Jesús. Ahora, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es la palabra implantada que puede salvar nuestra alma? Es la obediencia. Es obedecer esta palabra, es obedecer las Sagradas Escrituras, es crecer espiritualmente en la formación de Dios. Eso te lleva a ti a crecer, a formarse en Cristo Jesús. Esa es la formación en la cual Dios nos enseña el día a día. ¿Por qué? Porque esa es la formación en la cual nosotros vivimos esa vida ordenada. Pero cuando leemos el versículo 22, pero sé hacedores de la palabra. Sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Engañaos a vosotros mismos. Porque ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo que hace es señalarnos la palabra, enseñarnos la palabra, ser totalmente oidores, pero transmitir el mensaje para que muchas personas también conozcan la verdad de la palabra del Señor. Cuando tú creces espiritualmente y se convierte en un discípulo de Dios, transmitiendo el mensaje que Dios quiere que muchas almas también se salven. Porque cuando tú eres salvado por Cristo Jesús, Dios quiere que tú también seas un ángel del Señor para que transmita ese mensaje, para que muchas almas que están perdidas en el alcohol, en la droga, entonces tú le hables también a cada uno de ellos para que ellos conozcan ese mensaje de amor y de bendición. Aquí me dice en el versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es una persona que se considera a sí mismo, se cree algo importante, pero entonces oye la palabra, se va y se olvida de lo que estudió y no se prepara para el reino venidero, que es el reino de Dios, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Cuando leemos el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, ese persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense usted lo importante que es cuando tú te conviertes en un oidor, pero eres cumplidor de la palabra. Entonces, cuando tú te conviertes en un oidor de la palabra, tú creces, se fortalece,
el día a día. Entonces, eso es lo que Dios nos está enseñando a cada uno de nosotros, para crecer espiritualmente como Dios lo resalta en su palabra. Entonces, este pasaje de la Biblia, instando a quienes se consideran religiosos, poner en práctica los mandamientos de Dios para que no engañarse a sí mismo. Hermano, por eso que Dios nos está invitando a cada uno de nosotros que seamos verdaderamente religiosos, pero a la vez obedientes, religiosos en la palabra. Un verdadero cristiano. Ese es el verdadero religioso. Esa es la verdadera religión, que ama a Dios de corazón y es obediente total de la palabra y se mantiene firme en la palabra, en la obediencia, y crece cada día más en la palabra del Señor. Y eso es lo que Él nos está llamando en este momento. ¿Por qué? Porque así vivimos una vida totalmente ordenada. Ahora, fíjate usted lo que nos dice el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La verdadera religión es la que influye en la formación espiritual. En un escrito está. Si es palabra de Dios, escrito está. Pero fuera de ella es vana. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Es vana. Si alguno se cree religioso. Fíjese usted, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. No es pura. No es pura. Ese es el falso religioso. Ese es el falso profeta. Ese es el falso pastor. ¿Por qué? Porque está enseñando algo que no está escrito en la palabra. Y la palabra me dice, si es palabra de Dios, escrito está en las Sagradas Escrituras. No fuera de ella. Es dentro de ella que nos estamos formando, que nos estamos especializando, que nos estamos llenando de sabiduría y entendimiento del verdadero amor de Dios aquí en la palabra del Señor. Hermano, la palabra me enseña. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando hablamos del versículo 27, capítulo 1 de Santiago, me dice, la religión pura, sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones, guardaos sin mancha del mundo. Sin mancha, hermano, porque ha obedecido los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios y se ha mantenido firme en la obediencia, se ha mantenido firme en la pureza. Hermano, por eso la palabra me enseña, se refiere a la capacidad de soportar y perseverar en medio de las pruebas, señalando que quienes mueren en el Señor lo que hacen en el cumplimiento de su fe y de los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Y lo finalizamos con Apocalipsis 14:13. ¿Qué nos dice Apocalipsis 14:13? Vamos a buscar Apocalipsis 14:13. Y me dice lo siguiente. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansará de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen, porque murieron en obediencia, murieron en Cristo Jesús, permanecieron justos hasta el fin de su vida, permanecieron justos en la obediencia.
Y esa persona que murió en Cristo Jesús tiene la esperanza, tiene la fortaleza divina que va a ser resucitado en la primera resurrección. Hermano, fíjese usted lo maravilloso que es vivir en la obediencia de la palabra del Señor. Bueno, hermanitos, aquí está lo que Dios nos habla y nos dice. Por eso, los fieles creyentes, los santos, deben tener paciencia y perseverancia, porque guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. A esto le dice una voz del cielo, que son dichosos, benditos, que mueren en el Señor, mueren en la obediencia para vida eterna, para vida eterna. Alabado sea el poder de Dios. Bueno, familia, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y seguiremos estudiando un nuevo estudio la próxima semana. Bueno, gracias por su atención, gracias, y espero que en verdad sigan creciendo, se sigan fortaleciendo, escudriñando la palabra del Señor. Eso sí, hermanito, no se olvide de escudriñar la palabra, crezca espiritualmente. Bueno, será esta otra oportunidad, seguiremos estudiando. Bueno, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y eso sí, hermanito, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Bye, bye. Dios me lo bendiga. Bye, bye.